Hola, hola mentes inquietas. Dentro de la asignatura de biofísica, hoy quiero presentaros la ecuación más importante, estaréis de acuerdo conmigo, de la hidrodinámica, la ecuación de Bernoulli. Quiero además enseñaros cómo se aplica a la circulación sanguínea y además aprovechar la oportunidad para presentaros los síndromes vasculares compresivos. Los conceptos previos que debéis manejar si habéis elegido un ejercicio de este nivel, pues muy simples. Tenéis claro el concepto de energía mecánica y sus componentes, sus integrantes, la energía cinética, la energía potencial. Saber relacionar la masa inerte de un cuerpo con el volumen que ocupa y su densidad. Y mejor aún, ¿entendéis la presión hidrostática que ejerce un fluido? De todas maneras, como siempre, todos estos conceptos y más los iré desarrollando y explicando en la medida que avance en el ejercicio que os he propuesto. Mi nombre es Ingo Paul, soy biólogo molecular y resolviendo ejercicios de biofísica como este, también estamos haciendo ciencia. Haciendo ciencia, biología. Para poder aplicar este teorema en este ejercicio nos hemos quedado con una porción del sistema circulatorio muy interesante. Voy a fijarme en una arteria y en esta arteria tenemos, en este pedacito que nos hemos quedado, vemos que tenemos dos secciones. En una de las secciones vemos que se ha producido un estrechamiento en la arteria, en la sección. Esta arteria tiene una sangre que circula en el punto 1 con una velocidad que nos dan, como podéis ver son 12 centímetros por segundo, y además aquí la densidad de la sangre y la presión que tenemos en la arteria es más o menos la presión parecida a la raíz de la aorta en la sístole ventricular. 100 milímetros de mercurio, entre 120 y 100 milímetros de mercurio. Como sabéis, en la circulación sanguínea hablamos de la tensión sistólica y tensión diastólica, y no las expresamos precisamente en pascales, lo hacemos en milímetros de mercurio o torr. Conociendo además que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, podemos jugar con la presión más alta, 120, 130, y una presión más baja de 80, 70. De todos modos, en el inicio de este ejercicio, en el tramo de arteria que estamos viendo, lo que tenemos es una presión de 100 milímetros de mercurio. Queremos calcular cuál es la caída de presión que se verifica en el punto 2 debido a la presencia de una estenosis, un estrechamiento. Normalmente en las arterias, las estenosis, los estrechamientos en la sección, las oclusiones, se producen por el acúmulo de placas de ateroma, ya sabéis, acúmulo de colesterol, pero no es el único motivo por el que se puede producir una compresión de un vaso. Puede ser una arteria, puede ser una vena, pero puede ser una compresión endógena, producida por tejidos de nuestro propio cuerpo. Pueden ser estructuras como otras arterias, ligamentos. Sencillamente puede afectar tanto a venas como arterias. Aquí tenéis distintos tipos de ellos. ¿Y por qué os estoy hablando de los síndromes compresivos vasculares en este caso? Sara es el 50, si no más, por ciento de Haciendo Ciencia. Este canal existe gracias a ella. Sara es mucho más que la enfermedad que padece. Ella padece dos de estos síndromes compresivos, concretamente el que afecta a la vena renal. Además, el problema que ella tiene es que tiene el conocido como síndrome del cascanueces o nutcracker, pero es un síndrome retroaórtico. ¿Qué significa? Que la vena renal izquierda está comprimida, pero no en la porción anterior, sino en la posterior, entre la aorta y la columna vertebral. Ahí tenemos un ejemplo de síndrome compresivo vascular que afecta a una vena. No es la única. Sara también tiene afectada la vena ilíaca, que se conoce como síndrome de May-Thurner. Sea como fuere, podéis profundizar en ellos. Los síndromes vasculares compresivos son poco conocidos por los médicos y aquí es donde entra la parte en la que me voy a tomar una pequeña licencia. Quizá muchos de vosotros, o la mayoría de los que estáis viendo este vídeo, estáis estudiando medicina. De ser así, ojalá lo estéis haciendo porque estéis convencidos, porque sea vocacional. No olvidéis que el paciente se denomina así etimológicamente porque padece una enfermedad. Información, visión holística y escuchar al paciente. El paciente acude a vosotros en el momento de debilidad. Cuando conocéis a un enfermo, a un paciente, no lo estáis conociendo en su mejor momento. Es vulnerable, necesita ayuda. Por eso un médico ha de ser empático. Sea como fuere, todos aquellos que estéis padeciendo síndromes compresivos vasculares y estéis abandonados o sencillamente los facultativos que os estén tratando no tengan conocimiento de ellos, no estáis solos, existen asociaciones, hay cada vez más médicos que están involucrándose y investigando y en España se están haciendo buenos avances al respecto. Así que mucho ánimo, mucha suerte,
y sobre todo, conocimiento. El conocimiento es poder. Sea como fuere, cuando nosotros lo que queremos es estudiar un fluido en movimiento como es la sangre, aplicamos un principio muy interesante. En la hidrodinámica sabemos que un fluido, cuando se encuentra en estado de equilibrio, posee energía cinética y energía potencial. La energía cinética en virtud del movimiento que posea ese fluido y la potencial en virtud de la altura en que se encuentre. En un sistema cerrado como el sistema circulatorio, en el que no hay pérdidas de sangre, podemos considerar que la energía mecánica se conserva. Y si esta energía mecánica se conserva, cualquier trabajo que hagamos sobre el sistema se invertirá en modificarla. La sangre es impulsada por el corazón. La sístole ventricular le confiere una energía de presión, una energía piezométrica. Y esa energía de presión se va a invertir en variar la energía mecánica. Así que si por un lado conocemos cuál es la ecuación que me permite calcular la energía mecánica porque me relaciona la energía cinética, la que posee un cuerpo en virtud de su velocidad, y energía potencial, la que posee en virtud de la altura a la que se encuentra respecto al centro de la Tierra y su masa inercial. La suma de ambas es constante, en ausencia de fuerzas exteriores. Y aquí es donde quiero deciros que la sangre en realidad no es un fluido ideal, es un fluido real. La ecuación de Bernoulli se puede aplicar fantásticamente bien en tramos del sistema circulatorio intermedios, es decir, ni en la eyección de la sangre, es decir, ni en la sístole ventricular, ahí no podemos aplicar el teorema de Bernoulli, pero sí que en tramos intermedios podemos aplicarlo, pero no en aquellos en los que comienzan a haber ramificaciones y aparecen constricciones de los vasos, pueden ser arterias o venas. Para resolver este problema voy a obviar completamente la pérdida de energía que se produce por culpa precisamente de la viscosidad de la sangre. Para ello deberíamos aplicar, además de la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Poiseuille, que tiene en cuenta el efecto real de la sangre como fluido real viscoso, y hablamos del coeficiente de viscosidad. Os invito, ved el vídeo en el que hablo del principio de continuidad y os cuento la ecuación de Poiseuille. De todos modos, dedicaré un vídeo específico a esta ecuación, a su deducción, y haremos el cálculo de esa resistencia vascular periférica que es, al fin y al cabo, la responsable de que la sangre no pueda circular por todo nuestro aparato circulatorio con una sola contracción muscular de nuestro corazón. Ya os lo explicaré con más detalle. Toda vez que ya sabemos que la energía mecánica va a verse variada por la energía de presión comunicada por nuestro fluido, tenemos una expresión que nos permite calcular cuál es el trabajo que realiza un fluido en virtud de la variación de presión que experimenta y del volumen que ocupa. Como yo os estoy diciendo, esta variación, este trabajo que nosotros realizamos, se emplea en variar la energía mecánica. Es decir, el trabajo, como podéis ver, un valor negativo de delta P significa que es la presión inicial menos la presión final multiplicadas por el volumen, tiene que ser igual a la energía cinética en 2 menos a la energía cinética en 1, variación de energía cinética, y la variación de energía potencial. Como podéis ver, esta es la variación de energía cinética. Y aquí tenemos la variación de la energía mecánica. Como os estoy diciendo, todo el trabajo que hace nuestro fluido, esa presión ganada en la sístole ventricular de 100 milímetros de mercurio aproximadamente, se va a invertir en variar la energía cinética. Vamos a obviar completamente el factor de la resistencia vascular periférica que os estaba contando, porque la sangre es un fluido real y presenta viscosidad. Pero el objetivo de este ejercicio es centrarme más bien en cuál es el efecto que provoca una estenosis en la presión sanguínea, despreciando el resto de contribuciones. En esta expresión podemos ver que la energía potencial se va a mantener constante. La razón es que hemos escogido un vaso sanguíneo que, en cuanto a altura, los dos tramos, el tramo 1 y tramo 2, están a la misma altura, así que podemos cancelar este miembro y quedarnos únicamente con la que estamos viendo aquí. La variación de presión coincidirá con la variación de energía cinética. Para ello necesitamos conocer cuál es la energía cinética en el tramo 2 y cuál es la energía cinética en el tramo 1. La masa de sangre no la conocemos. Realmente, cuando trabajamos con un fluido, trabajamos con su volumen.
¿Y cuál era la magnitud que relacionaba masa y volumen? Densidad. Mirad, si explico esto así, si lo expreso de esta manera, como sabéis, la energía cinética se calcula como la mitad del producto de la masa por el cuadrado de la velocidad. ¿Qué os parece si divido convenientemente en este miembro y en este miembro todo entre el volumen total? Claro, si divido la masa entre el volumen tengo la densidad sanguínea. Con lo que, al hacer esta división, tengo que viene a ser la variación de presión experimentada, que es lo que queremos calcular, ¿lo veis? Sería, si divido la masa entre el volumen tengo densidad, así que sería 1/2 de la densidad de la sangre por la velocidad en 2 al cuadrado, menos 1/2 de la densidad de la sangre por la velocidad en 1 al cuadrado. Si lo que deseo ahora es conocer cuál es esta variación de presión, tan solo necesito calcular la velocidad en el tramo 2. ¿Y cómo puedo calcularla? Exacto, principio de continuidad. Si recordáis, el principio de continuidad me decía que dado que el circuito, el sistema circulatorio es cerrado, no se producen pérdidas de sangre. Y eso implica que el caudal va a ser constante. Y como sabéis, el principio de continuidad dice que el caudal en el punto 1 y el caudal en el punto 2 tienen que ser iguales. Así que el producto de la velocidad de la sangre en el punto 1 por la sección de arteria que está atravesando tiene que coincidir con la velocidad en el tramo 2 multiplicada por la sección de ese tramo 2. Velocidad y sección son inversamente proporcionales, lo que me garantiza que al disminuir la sección en el tramo 2, la velocidad en 2 será superior. Pues con esa ecuación de continuidad voy a hacer los cálculos de una manera muy simple. Dado que conozco que la estenosis es del 90%, esto significa que si el volumen inicial era de 100 unidades, ahora me queda un volumen de 10, porque he perdido 90. Significa esto que la superficie 2 es 0,1 veces la superficie 1. La superficie 2 es el 10%, la superficie 1. Hemos perdido un 90% porque es un 90% el grado de estenosis, de oclusión de la arteria, lo que indica que solo el 10% de la superficie inicial está disponible. Y lo expresamos de esta manera. Sin más que aplicar la ecuación del principio de continuidad, ya veréis qué expresión tan chula me queda. A ver, lo que hemos hecho es tan fácil como, deduciendo de la ecuación de continuidad, sé que el producto de la velocidad del fluido de la sangre por la sección que está atravesando se mantiene constante. Conozco estos valores, cancelo adecuadamente la superficie inicial y me doy cuenta que V2 por 0 veces por 0,1 es V1. O sea, sé que la velocidad al final envío este miembro, este término, convenientemente al otro lado y como veis multiplico por 10. La velocidad en 2 es 10 veces superior a la velocidad en 1. Se ha incrementado la velocidad. Recordemos que la caída de presión en este caso solo va a depender de la variación de energía cinética. Dado que la masa de sangre es la misma, la densidad es la misma, lo que he hecho es extraer factor común y juego con las velocidades. Sustituyo ambas. Como sé que V2 es 10 veces V1, el cuadrado de 10 veces V1 es 100 V1 cuadrado. A quien al restarle V1 al cuadrado me queda 99. ¿Cuánto vale V1? 0,12, que es la velocidad de metros segundo al cuadrado. Obtenemos entonces 755,6 pascales, pero los pascales se nos quedan muy grandes cuando estamos trabajando con el sistema circulatorio. Estamos habituados a trabajar con presiones en milímetros de mercurio, así que lo que nos encontramos es que con el cambio de unidades adecuado, 5,67 milímetros de mercurio, que también se conoce en física como torr. Esta es la pérdida que hemos experimentado en esta arteria por el mero hecho de haber una constricción debido a un síndrome compresivo vascular, es decir, una compresión interna. ¿Qué porcentaje de caída significa esto? Bueno, pues no es un porcentaje muy grande. Si queréis saber el porcentaje, solo tenéis que dividir la variación entre el valor inicial, que curiosamente era 100, y multiplicarlo por 100. 5,67% de descenso de presión en este punto, debido precisamente a esta estenosis.
El ejercicio está terminado. Espero que os haya gustado la explicación y, sobre todo, poder haberos ayudado a comprender mejor por qué podemos aplicar Bernoulli, pero recordad, la sangre es un fluido real, no ideal. Deberíamos considerar la resistencia vascular periférica. Os emplazo a otro vídeo en el que lo explicaré. Si he podido ayudaros, compartidlo con aquellas personas que vosotros consideréis que le pueden sacar rendimiento. No olvidéis, si disponéis de profesores, aprovechadlo, es una oportunidad fantástica para profundizar. Hacemos las cosas siempre con la idea de hacerlas bien, pero no renunciamos a divertirnos en el proceso. ¿Necesitáis ayuda en vuestros estudios? Poneos en contacto conmigo en la dirección de correo electrónico que ahora figura en pantalla. Chicos, cuando queráis, volvemos a vernos por este rinconcito haciendo ciencia. Hasta pronto.